Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros el surrealismo. Mirar, estoy dando como un pasavolante por toda la historia del arte, pero hoy he estado leyendo, por eso estoy haciendo este vídeo tan tarde. Me he enganchado a leer y a leer y a leer, y ¿sabéis lo que pasa? Que estoy tentada de hablaros estos días, aunque sea de dos en dos, de determinados surrealistas, porque pienso que su obra es tan bonita. Yo que sé, Man Ray, Max Ernst, quitando a Breton, que le tengo manía. Bueno, le tengo manía, pero mirad, esto es un libro de Breton, El arte mágico, que está pendiente que lo lea, lo saco de la biblioteca. Son libros maravillosos que no saca nadie, nada más que los locos como yo. Y bueno, el surrealismo es que lo que me ha cautivado no es tanto como el que sea un movimiento artístico, sino que es como, porque realmente empieza siendo literario. Ay, me entran los calores en cuanto empiezo a hablar aquí. Sino que es como que libera a la humanidad del peso de la racionalidad, por decirlo de alguna forma. Es como un avance también a nivel psicológico, ¿no? Porque ya sabéis que todo esto está influenciado por la idea de Sigmund Freud, pero sobre todo las de Carl Jung. Siempre todo el mundo se queda con Freud, pero bueno, Carl Jung es un discípulo que da un paso adelante y en los años 20 ya sus ideas están influenciando, porque realmente Freud, donde influencia es en el siglo XIX, final del siglo XIX, muchísimo en la literatura, pero muchísimo. ¿Cómo se llama? Viaje al fondo de la noche. ¿Cómo es esta película que luego se hizo Apocalipsis Now, que la he leído en inglés y todo, madre mía? No me acuerdo. De Conrad. Oh, bueno, pues eso ya estaba, o sea, es como un viaje psicológico del autor, que ve horrores y que además él los vio en su vida de verdad cuando fue a Congo. Él era capitán de barco, era un polaco que aprendió inglés, y se hizo escritor inglés, pero bueno, entonces era un capitán de barco, pero al principio pues no te dan un barco, sino era un piloto. O sea, le dieron como un trabajo a una empresa belga para remontar un río y llevar unas cosas y tal, y vio lo que estaba ocurriendo en Bélgica en el, ¿cómo se llama? Cuando con Leopoldo II, que estaba haciendo un genocidio. Y entonces, pues si no entregaba, no sé si era un colmillo o algo así, pues te cortaban una mano, te dejaban la otra para que trabajara. O si no te habían cortado una mano ya, pues se la cortaban a tu mujer o a tu niño pequeño, o te cortaban un pie. Pero unas cosas espantosas. Entonces, él cuando volvió de ese viaje le impactó tanto que no pudo escribir, se quedó como un año de depresión en la cama. Estoy hablando de Conrad, y dice que necesitó años para digerir eso, entonces escribió el libro. Entonces el libro está ya influenciado por Freud. Yo estoy hablando a finales del siglo XIX, y es un libro que tiene un grandísimo impacto antes y ahora, porque es realmente no sabes dónde empieza y dónde termina el interior del protagonista y lo que le estaba pasando de verdad, porque realmente está tan impactado. Entonces como un viaje subjetivo, por decirlo de alguna forma. Y además tiene muchísima importancia ese libro cuando sale. Este señor es un escritor quizás de los mejores de habla inglesa. Tiene muchísimo impacto porque realmente ya sabemos que está viviendo la reina Victoria. Entonces Inglaterra está en todo su grandísimo esplendor de metrópoli. Entonces los escritores, como diría yo, agasajan la gestión de la reina, la gestión de la reina, que hace que China esté metida en el opio hasta arriba y se hace millonario a base de explotar pues millones y millones de personas y generar una muerte espantosa y tal. Quiero decir, hoy entonces el primero que empieza a cuestionar lo que es la metrópoli, las colonias, etcétera, etcétera. Y es un libro también un poquito contestado, es un libro que produce cierto escándalo. Y este señor, visto ahora, no es un poco racista, vamos, pero es que le produce tanto pudor lo que ve en primer plano, que le impacta y acaba haciendo una obra. Bueno, todo esto viene a colación de Freud. Estoy aquí en las digresiones. Es deciros que el surrealismo empieza siendo un movimiento literario, poético, y entonces, bueno, voy a intentar contaros el surrealismo. No he tenido más remedio que hablar de determinados autores y hablar de Dalí, que ya hablé en su día, y he cogido una pieza. Entonces voy a hacer como una síntesis al principio. Os voy a hablar al principio, digamos, desde la subjetividad, desde la subjetividad, un poquito del surrealismo, lo que pretende, cuando es su momento. Dura muchísimo tiempo. Y después os hablaré de una pieza de Dalí, y de Dalí, como no, siempre acabo, o sea,
No me gusta Breton, bueno, no me gusta, es un artista estupendo, pero en fin, y no me vuelve loca Dalí, pero también es un artista estupendo. Y siempre, no sé cómo me la apaño, acabo hablando de Breton y acabo hablando de Dalí. Quizás es que es inevitable el que tenga que hacerlo así. Así que bueno, voy a dar una cronología de lo que es surrealismo. Os voy a hablar, hay muchísimos artistas surrealistas muy buenos en arte y literatura, pero yo he cogido como 4 o 5 nada más, que es muy posible que mañana os hable de 2 y pasado os hable de otros 2 para hacerlo más ligero, porque luego quiero hablaros de Brancusi, quiero hablaros un poquitín de Duchamp. Entonces, si me entretengo mucho, pues no puedo hablaros de todas las cosas que quiero, porque después quiero hacer otras, tengo otros proyectos. Bueno, así que vamos a empezar. Mira, a Breton le pregunta qué es lo que es surrealismo. El surrealismo es, ¿cómo diría yo? Ubicaros. Estamos a principios del siglo XX. Ha ocurrido una guerra mundial. Eh, la generación, ya sabéis que siempre que ocurre un desastre de los grandes, las generaciones posteriores están muy marcadas. Suele haber buenísimos artistas porque esa gente ha vivido cosas terribles, han visto el horror de cerca, entonces suelen estar melancólicos y no tienen que inventarse su realidad, por decirlo de alguna forma, y todos reflexionan mucho sobre lo que ha pasado y sobre el futuro y sobre quienes quieren, en fin, se están buscando siempre como todos los jóvenes, y entonces eso no es una excepción. Y entonces cuando le preguntan a Breton que realmente qué es el surrealismo, yo os lo voy a explicar un poquitín. El surrealismo, mirad, de alguna forma, por no complicar, vosotros cuando dormís la siesta a mediodía, hay veces que estáis en una palabra que se suele decir en castellano que es duermevela, me refiero, estáis conscientes, estáis oyendo los ruidos de casa, pero a la vez estáis empezando a dormir y entonces veis como cosas como monstruosas, yo qué sé, pero os parece normal y porque habéis cerrado los ojos y entonces estáis como un poquito conscientes y un poquito dormidos, en duermevela, o sea, oís, pero a la vez estáis ya también durmiendo. Estos son mis gatos, estos temblores, ¿eh? ¿Vale ya? Eh, y entonces, ahí es donde se le sacan partido los surrealistas, este estado de duerme vela, porque el encorsetamiento de la razón, ¿cómo diría yo?, no oprime. Y entonces los hindúes dicen que es cuando cerramos los ojos se abre el tercer ojo, el de donde se pinta en el lunar, que es el ojo de la sabiduría, ¿no? El ojo del instinto, el ojo de las sensaciones. Bueno, entonces se le sacan muchísimo. Ya sabéis que a principios de siglo las vanguardias han agotado ya las vías, etcétera. Y entonces, pues el surrealismo de alguna forma es como si dijéramos la última vanguardia, por decirlo de alguna manera. Dura muchísimo, no sé, 30 o 40 años, una barbaridad. Y tiene muchísimo éxito. No tanto éxito en América, pero en América influyen mucho, porque cuando es la guerra mundial se largan todos para allá, se venden muy bien, los tratan muy bien, pero América es muy pragmática para esa subjetividad, por lo menos en este momento que, digamos, ya es una potencia casi. Y bueno, pues los ven como les gusta, los tratan bien, pero los ven como un poco chalados y lo eran. Bueno, es que, bueno, cuando se sacan las cosas de contexto, es como cuando os cambiáis de casa, que resulta que tiene una cocina maravillosa, pero resulta que te metes en otra cocina que también es maravillosa y el frigaplatos no encaja, lo otro es más, el frigorífico es más grande, pues algo así pasa con, aunque haya una sensibilidad común cuando traslada pues los surrealistas de una Europa que ha tenido una primera guerra mundial que ha sido convulsa y los traslada a Estados Unidos, pues que se quedan como ¿esto qué es? Así todo, hay muchísimas obras surrealistas en el MoMA y así todo, los americanos los tratan muy bien, les compran su obra, les dan cobijo, los reciben con los brazos abiertos. Bueno, vamos a ir con el surrealismo, que es un movimiento de alguna forma que alimenta el inconsciente, de la libertad y del amor, pero en realidad no tiene un objetivo en su, no tiene un interés estético en sus producciones, por decirlo de alguna forma. En realidad los surrealistas lo que tienen, usan infinidad de técnicas, entonces al no tener, como diría yo, un patrón, los resultados de los surrealistas son bastante diversos, bastante diferentes, y ahora lo veréis, porque he cogido Picasso, René Magritte, he cogido como 2 vías, ¿no? Uy, Picasso, ¿qué digo yo? René Magritte ¿cómo se dice? Lo he juntado con Dalí, y de Marc Ernst y André Masson lo he juntado por otro lado, porque es que no tienen nada que ver. Y bueno, he juntado a Dalí y yo qué sé, y René Magritte porque he querido también, porque en realidad se parecen como un huevo a una castaña. Bueno,
Usan infinidad de técnicas, desde la publicidad al psicoanálisis. Ya sabéis que nuestro Dalí utiliza el psicoanálisis, método paranoico, no sé qué, pero también ahora os lo contaré que a final de su vida, a partir de las bombas atómicas de 1945, de Nagasaki y tal, pues Hiroshima, Nagasaki, no me salía Hiroshima, pues le impacta muchísimo la física cuántica y tal, y entonces ya a papá Freud ya no lo ve, ya, entonces ya, no me acuerdo cómo se llama, un señor que es de física cuántica, entonces ya todos sus cuadros son como moléculas que se desmontan y todo está lleno de moléculas y de átomos, todos son, hace también la hélice del ADN cuando no era tan común, etcétera. Entonces él ya está fascinado por otra cosa que nada tiene que ver con el psicoanálisis, pero en este momento sí que está fascinado por el psicoanálisis y ya lo veréis. Ya sabéis que Dalí está en la residencia de estudiantes con Lorca y con Buñuel. Bueno, ahora hablaré de eso, que hacer el perro andaluz, que bueno, hacen una serie de cosas. Entonces allí lo que hacen es expresar es la película, en vez de ser una historia, son como sueños, como onirismos que están contando cada uno las cosas que han soñado y entonces eso lo juntan y hacen como una historia. Unas hormigas que se comen una mano, un ojo que lo cortan, yo qué sé, unos flipes que para qué. Después ya sabéis que Buñuel se iría a México después a trabajar, le pidió ayuda a Dalí cuando Dalí era famosísimo en Estados Unidos y dijo Dalí que no, que bueno, que fueron amigos y que hasta luego Lucas. Dalí era tremendo, Ávida Dólar, que le llamaban. Y bueno, a Lorca estuvo con él, pero lo traicionó, en fin. Corramos el tupido velo. Sigamos con los rasgos del, ¿cómo se llama? Surrealismo. Ya sabéis que surrealismo es que porque querían poner surnaturalismo, no sé qué. Es una palabra, es un galicismo, es un barbaísmo, un neologismo innecesario, es un término francés. Bueno, de Apollinaire. Están basados, ellos utilizan la publicidad, utilizan el psicoanálisis. René Magritte, él venía de trabajar porque esta gente han tenido que trabajar en la publicidad y claro, sus cuadros son como justapone, cosas que no tienen que ver y tal, que esto también lo hace Dalí un poquito, y bueno, son muy llamativos, ¿no? Una cabeza que pone una manzana. Lo he puesto todo en el blog, pero ¿sabéis lo que pasa? Tengo dificultades con internet, entonces aquí el 5G, no el 5H, tardan 5 o 6 horas en subir los vídeos, que a lo mejor suben a las 6 de la mañana o yo qué sé, a la hora. Entonces, hasta que no esté el vídeo subido, no puedo meter un resumen y puedo poner la dirección del blog. En el blog no sé lo que podía poner, a lo mejor 80 fotografías buenísimas y yo qué sé, si no queréis leerlo, simplemente mirad la fotografía porque una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí lo dice Doña Cotorra, que bueno, que estoy pintando ahora, yo enseñaré mis cosas. Bueno, que utilizan determinadas cosas, el psicoanálisis, la publicidad, montones de medios y soportes para... porque de hecho hay surrealistas fotógrafos, surrealistas poetas, etc. Y lo que hacen es estimular su creatividad, ya sabéis. Por ejemplo, Joan Miró, que seguramente os hablaré un poquitín de él el próximo día, utiliza sus cuadros, pues son símbolos abstractos, que lo mismo hay una luna, que una mujer, que una iconografía muy personal. Él era un labrador, tengo que decirlo. Y al principio no, al principio pintaba figurativo. Y bueno, que tiene pájaros, mujeres, lunas, flores, en fin. Después Yves Tanguy, que también he puesto muchísimas obras de él. He puesto lo que me gusta, es de deciros. Tiene paisajes oníricos, detallados, abstractos. ¿Cómo se llama? Hace como formaciones rocosas que le vienen de la infancia. Aquí cada loco con su tema, pero las cosas que hace son muy bonitas todas. Después está André Masson también, que he puesto un montón de cuadros suyos que también son maravillosos. He puesto los que me gustan. Y bueno, y Dalí me gusta menos, pero es que Dalí es Dalí, no se puede evitar. Y bueno, que emplea técnicas de dibujo automático, ya sabéis, para que no interviniera la racionalidad. A lo mejor pintaban, hacían frotaje de ese, frotage, como se diga en francés, hacían dibujos y después de todo ese amasijo, pues sacaban cosas de cosas que ni siquiera, que en un principio no sabían ni qué iban a hacer. Eso lo hago yo algunas veces con los cuadros, pinto gris mezclado con tal, la grisalla que debajo y de pronto empiezo a ver sombra, empiezo a ver cabeza, empiezo a ver una historia y ala, pues sale. Pues la he decidido, las sombras que he pintado, muchas veces pinto con el rodillo de la casa, como pinto cuadros 2x2, y entonces de esas sombras salen muchísimas cosas interesantes. Los niños lo hacen también. Bueno, André Masson no come, no duerme, se mete a droga, porque sabía una cosa, que las drogas, toda la época han tenido drogas. Freud también tomaba éter, todo el mundo toma drogas. Bueno, no estoy justificando las drogas, quiero decir que cada generación tiene su droga, no os creáis, porque los médicos son el estamento profesional que
tienen acceso, libre acceso, no tienen que pasar ningún filtro, nadie les regaña ni nadie les dice, pues hay bastantes médicos. En fin, bueno, corremos otro tupido velo. Bueno, André Masson, para escapar de la racionalidad, toma droga y además lo toma con esa idea. Y no me acuerdo, ha habido bastante en la tradición escritores también con el opio, porque claro, son estados de conciencia que se alteran cuando tomas alguna sustancia y eso te permite encontrar muchísimas imágenes que con una conciencia normal pues no las ves. Bueno, René Magritte, que también me encanta, bueno, él viene de la industria de la publicidad, se le nota muchísimo en la obra que hace y entonces utiliza imágenes donde junta como objetos que no tienen nada que ver con ello y lo que hace es justaponerlos. Ya sabéis que más adelante, conforme pasen los años, ¿cómo se llama? La semiótica y tal, lo que hace es que, ¿cómo diría yo? No vayas a Sí, ha saltado. Le digo, no vayas a saltar aquí. Sí, ha decidido saltar. Lo que hace es que, digamos, la poética se asocia, se organiza en el lenguaje visual. Entonces, pues realmente se puede organizar lo mismo que la figura, tenemos la figura retórica en poética, pues las figuras retóricas se organizan también en la pintura, en la imagen, etc. Bueno, Marx Ernst, que es alemán, que es otro de mis maravillosos preferidos, utiliza el frotaje, no sé cómo se dice, porque es realmente otro galicismo, otro barbarismo francés. Mirad, de calcomanía y el frotaje es que realmente pones una superficie, abajo le pones lija o le pones algo así punzante, entonces pasa el papel y tal, y se te quedan como unos dibujitos, ¿no? Pues él utiliza esa técnica para... Eso le hace liberar imágenes, ¿no? Él hace como si dijéramos, rasca para que se quede ese color y después de ahí saca imágenes, saca cosas, saca un lago, saca un río, saca lo que le dé la gana. Y utiliza, bueno, he de deciros que en 1900 la interpretación de los sueños de Freud, realmente en el siglo XIX, como he dicho, es cuando es publicada y bueno, pero que quien más influye en el surrealismo, como he dicho antes, es Carl Jung, por supuesto, of course, Lola, of course. Carl Jung es muy interesante, mira, es discípulo de Freud y fue un paso más allá de Freud en todo lo que estoy contando. Entonces resulta que este señor, aparte de conocido, no había escrito nada. Entonces, como unos meses antes, ya cuando tenía una metástasis, no sé si en 1957, hace 62 años, porque yo nací ese año, no se dice la edad, no estoy diciendo el año que nací, le faltaba. Entonces todo el mundo le dijo, pero vamos a ver, está usted delicado de salud, se va usted a morir sin escribir nada. Y entonces escribió un manual. Corre que te pillo. Y lo dejó exhausto. Él dice, voy a morir más pronto por el manual. Escribió un manual maravilloso de uso divulgativo, por decirlo de alguna forma. Y en la facultad de nada más llegar a arte, pues lo teníamos de libro de cabecera, teníamos que comprárnoslo y se agradece bastante. Y entonces viene todo esto que os estoy contando que condiciona el surrealismo. Bueno, entre 1916 y 1922 tenemos a Dada, que Dada a mí lo que me encanta, pero Dada no tiene... Son unos locos, sorprenden muchísimo, son provocadores, de pronto van a hacer una obra de teatro y entonces tiran todas las sillas, le tiran las sillas al público y cosas así, son unos geniales. Pero lo mismo que los surrealistas ya saben que van a pasar a la historia porque realmente Breton es surrealista, Duchamp también es surrealista. Breton es Dada y Duchamp también es Dada. Entonces ellos cuando van al surrealismo como que dejan rastros porque ellos saben que van a pasar a la historia. Dada para nada, Dada le importa tres cominos. Surge en Zúrich en el Cabaret Voltaire y entonces resulta que Tristan Tzara, que es el que organiza este movimiento, esta sensibilidad, resulta que era vecino y todos los días jugaba una partida de ajedrez con Lenin. Yo digo, madre mía, pero Lenin y él, lo he dicho otras veces, si es que son la antítesis. Bueno, pues todos los días jugaban una partida de ajedrez en el Tristan Tzara. Lenin, que estaba exiliado y que estaba esperando a la revolución, bueno, pues eran amiguillos de todo. Yo digo, ¿quién ganaría? Porque uno era una cabra loca y el otro era la racionalidad, ¡guau! Y yo digo, el comunista, raquete comunista. Yo digo, que si Tristan Tzara era una cabra. En fin, pero eran el día y la noche, tenían buen feeling, buena química. Bueno,
Dada es un arte creativo y de él surge, está entre el 16 y el 22. Ya sabéis que ha ocurrido la guerra y que esta generación está muy melancólica. Después, en 1924, Breton publica que ha sido dada su manifiesto surrealista, que todo esto lo he puesto en el blog súper bien. Y en 1900, tengo que mirar la fecha, en 1936 se celebra en Londres, dura muchísimo, pero muchísimo, la exposición surrealista, y Dalí da una conferencia vestido de buzo. ¿Sabéis lo que pasa? Esto es en 1936. ¿Sabéis lo que hace Breton? Porque resulta que Dalí, cuando hay el pronunciamiento... Por favor, estos temblores que veis son mis gatos que se están rascando. ¿Será posible? ¿De verdad? Cada vez que me pongo a hablar aquí. Bueno, cuando es el pronunciamiento en España, pues Dalí decide que él va con Franco y hace apología de... Entonces dice Breton, a la calle. Tú no tienes nada que ver con los surrealistas. Me da igual, porque para entonces ya es súper famoso. Y bueno, en 1938 la Galería de Bellas Artes de París hace una exposición con 300 obras donde hay 60 artistas surrealistas. Ahí está Klein, están muchos que después no eran surrealistas, sino simplemente les fascinó y en un momento dado ellos están también, digamos, haciendo currículum, carrera, y entonces también me parece que estaba Picasso, en fin, artistas surrealistas. Estoy hablando del 38. Después, entre el 39 y el 45, tengo que echarle ojo a las fechas porque no me lo sé. Durante la Segunda Guerra Mundial se van muchísimos a Estados Unidos, entre ellos Dalí, y a Nueva York, y los tratan estupendamente, les compran muchísimas obras, pueden trabajar, bueno, pero los americanos no, surrealismo, bueno, Man Ray era americano, pero era un americano en París. Bueno, entre 1920 y 1930 muchos creadores tienen fijación por lo extravagante, por lo irracional y lo extravagante. Es de deciros que no solamente es el surreal, es el, ¿cómo diría yo?, el que han venido de la guerra, están melancólicos, o el que están las ideas de Freud, de Carl Jung, sino se pone de moda esa sensibilidad. A la vez también está conviviendo un conservadurismo que ya sabéis que luego explota en el 33 con el éxito, bueno, en el 22 con Mussolini, en el 33, o sea, conviven como conservadurismo extremo y como permisividad, imaginación, etcétera. Como decía Santa Teresa de la imaginación, que era la loca de la casa, me hace mucha gracia esa. Santa Teresa era fantástica, o sea, canalizaba su erotismo. Yo pienso en las 7 moradas, qué pasión, ¿no? Qué pasión, qué erotismo, ¿no? Ahí canalizado por la literatura. Bueno, yo lo canalizo por el arte. Bueno, hay una fijación con la extravagancia al final de la Primera Guerra Mundial, como he dicho, quizás por la melancolía, no lo sabemos. Estos son todo hipótesis. El hecho real es que hay una sensibilidad común en Europa con este tema y todo el mundo a ver quién hace más el cabra. Bueno, Dada, como he dicho, se funda en Zúrich y bueno, que genera como una especie de mundo incomprensible en esa especie de café-teatro que era el Cabaret Voltaire, que todavía existe. Y es como una especie de provocación nihilista, fantástica. Es como una negación de, bueno, si realmente, o sea, ¿para qué ha servido, como estaba a principios del siglo, la ilusión de la modernidad? ¿Para qué ha servido toda esta industrialización? Si lo que ha conseguido es guerra, caos y muerte. O sea, en vez de vivir mejor, lo que ha conseguido es que millones de jóvenes se hayan quedado tullidos, otros muertos, etcétera. Pone en duda todos los patrones de la sociedad burguesa heredados, ¿no? Y claro, pues más de uno se hace esa pregunta, ¿es realmente el progreso, el crecimiento indefinido al que nos ha llevado al caos y la destrucción? Bueno, que estos escritores de vanguardia que hay en esta época en París, todos son receptivos con el surrealismo, por lo menos en los años 20. Bueno, tanto sus recursos de cuestionar la realidad como su experimentación de nuevas formas de vida se sustentan todo en lo absurdo. Ya he dicho que no hay un objetivo y por eso son muy diferentes todos los resultados que tienen los artistas. El portavoz y el fundador, por decirlo de alguna forma, el que hace el manifiesto y tal, es André Breton, como he dicho, que le saca mucho partido porque se va a América
y bueno, vive del cuento años y años y años. Y es el que además echaba gente, admitía gente, en fin, muy particular. Él hace el manifiesto surrealista en 1924 y es el promotor de... Él hace también revistas, es bastante disciplinado para organizar textos literarios, etcétera, etcétera. Porque ahora os contaré que el surrealismo, entre medio de ser cabras locas y tal, después tenía una disciplina dentro de la pintura, una minuciosidad en todo lo que hacían, que bueno, que de locura, una locura muy, muy calculada, ¿eh? Él es promotor de la, ¿cómo se llama? Breton, de la Revolución Surrealiste. Es que no sé francés. Bueno, él es una antigua dada, como he dicho antes, que está deslumbrado por el subconsciente y por el vínculo del inconsciente y los sueños, como os he mencionado. Pero mientras Freud lo que buscaba con toda esta metodología, por decirlo de alguna forma, era sanar a sus pacientes, pues esto es lo que dicen, aquí los surrealistas lo que están deseando es intentar enterrar la racionalidad de alguna forma. Es como una justificación, una vía nueva para encontrar otros caminos para el arte, y la verdad es que lo encuentra. Breton quiere liberar la mente del control de la consciente y de las preocupaciones morales, estéticas, todo eso que encorseta, pero a mí me hace mucha gracia, mucho liberar, pero después un hipercontrol a la hora de pintar y a la hora de hacer poemas. Y hay cosas que no me casan demasiado. De hecho, los buenos pintores, como los buenos artistas, todos evolucionan y evolucionan a cosas diferentes, es decirlo. Bueno, pero él le saca partido, bueno, sí, como la pira de Duracell, le sacan partido a esto, le está viviendo en América como un pachá, gracias a haber sido el fundador del surrealismo, cuando el surrealismo ya realmente después de la Segunda Guerra Mundial ya está muerto y enterrado. Bueno, él recurre a métodos como la escritura automática, la asociación libre que se hace a través de la escritura automática. Ya sabéis que los conceptos se asocian a imágenes, ¿no? Y entonces escribir así, ¿cómo se llama? El cadáver exquisito, ¿no? Que yo lo hemos hecho en la facultad, salen cosas chulísimas. O sea, cogíamos un rollo, ¿no? Y cada uno pintaba un trozo sin saber lo que estaba pintando, el de la derecha a la izquierda, y después metro y metro y metro, y después era preciosísimo, pero preciosísimo. Lo inventan ellos, y realmente son, como se hace en muy poco tiempo, son como imágenes inesperadas que emergen del subconsciente, y su mayor anhelo es resolver las contradicciones y las condiciones previas del sueño y la realidad dentro de otra realidad, lo que llaman ellos suprarrealidad. En fin, yo lo he resumido como he dicho antes. Cuando estáis en el duerme vela, por favor, o incluso por la noche, lo que pasa es que por la noche hay más silencio, pero sobre todo a la hora de la siesta, si echáis una cabezadita, miradlo. Ellos llevaban un diario, yo algunas veces lo digo en el diario, las cosas que he soñado, porque la racionalidad, por la noche soñáis unas cosas, pero vuestra racionalidad la autocensura y se olvidan rápido, ¿no? Hay que ir corriendo y apuntarlo, porque los sueños que tenemos lo que nos están avisando es de cómo nos sentimos, si nos sentimos pletóricos, nos sentimos asustados, nos sentimos inquietos, yo qué sé, porque realmente son las pulsiones básicas, ¿no? Eros y Thanatos, lo que hay cuando cerramos los ojos, ¿no? Y es un mundo fabuloso para el arte. Bueno, que aunque el surrealismo realmente se basa en la literatura, hay muchos artistas que lo adoptan y bueno, que se hacen eco de esas preocupaciones de buscar otras vías al arte a través de no encorsetar la racionalidad, sino ver qué es lo que subyace en nuestro interior y dejar fluir todas esas sensaciones que tenemos ahí reprimidas. Y la verdad es que salen cosas estupendísimas. Entonces, Breton lo que dice es que hay que hacer un arte revolucionario y hacer un movimiento que intenta sobrepasar la razón es el verdadero funcionamiento del pensamiento de la pintura. El surrealismo no desarrolla un estilo único, como lo he dicho antes, y entonces eso hace que sea muy, muy heterogéneo, pero todavía subyace, porque ya he dicho que siempre que se pasa a otra sensibilidad, siempre se arrastran cosas del anterior. Eso que dicen, estamos en el arte no sé qué, en el manierismo, ya hemos superado el tal, pues no. Nunca se supera, todo lo contrario. Lo que pasa, se arrastran siempre cosas de lo anterior. Y entonces yo lo veo que en la publicidad, en la actualidad, se utiliza muchísimo el surrealismo, muchísimo, porque es rápido, casan cosas como cosas para que te dejen pensativa, ¿no? Los frames. Bueno,
Ellos explotan mucho lo que es el automatismo de la mano, de dibujar a lo mejor más rayajos y ver qué puede salir de ahí, ¿no? O lo que hacía Miró, que por ejemplo iba a pasear por la playa un ratito y se encontraba un sombrero y entonces estaba haciendo no sé qué y le añadía el sombrero. O sea, que sale al final de... Porque la obra es producto de nuestro interior, pero también producto de nuestra sensación, de lo que estamos... Entonces, casar las dos cosas salen cosas muy interesantes. Renunciar a ese papel de hipercontrol, hiperracionalidad y consciente y seguir más al instinto desde la imaginación, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de intervención, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay dos vías. Una, como he dicho, es la de Max Ernst y otra, ¿y cómo se llama? André Resson o Besson, no me acuerdo cómo se llama, Masson, André Masson. Y otra es la de Dalí y René Magritte. Los he unido porque Dalí y René Magritte juntan cosas antitéticas y de esas justaponen objetos y eso te hace reflexionar. Y porque hacen composiciones inverosímiles. Yo que sé, pues elefantes que vuelan o elefantes con las piernas muy largas o relojes, como ahora voy a contar, que se diluyen, que se deshacen con relojes que tienen... René Magritte dice, esto no es una pipa, enseña una pipa, y dice, esto no es una pipa, o pone un hombre muy serio y le pone una manzana en la cabeza, realmente su cabeza es una manzana. Ambos tipos de arte, lo que he dicho, estos cuatro autores, que posiblemente os hable de ellos, implican justaposición de objetos que no guardan relación, juntan un objeto con otro que no guardan relación, a ver qué sale de ahí y salen cosas estupendas. Pero mientras que la obra es surrealista, las imágenes emergen desde el subconsciente, llevarla al arte implica una minuciosidad y un virtuosismo a la hora de pintar que no tiene nada de descontrolado, porque hay que controlar muy bien la técnica. Y bueno, Dalí comienza realmente, ya sabéis que está ¿cómo se dice? La residencia de estudiantes de Madrid, que eran todos unos súper pijos. Su padre era notario, escribano, que llaman en Sudamérica, realmente en castellano se llamaban escribanos también. Y Buñuel era hijo de un hacendado y Lorca era hijo de otro notario, eran todos niños con dinero en una época que España era un país bastante pobre. Bueno, Dalí comienza a experimentar en 1928 cuando está esta de estudiantes de Madrid y realmente es cuando se pone a hacer el perro andaluz, que entonces lo que hace es trasladar su imagen onírica junto con la de Buñuel. Y entonces en vez de, digamos, tener una trama normal, las tramas son todos sueños, unas manos llenas de hormigas que devoran las manos, cosas así. Y después, por favor, ya está mi gato rascándose, pero desde luego, todo eso lo llevará después a su obra pictórica. Él ya ha pintado, él ha nacido en Figueres a principios del siglo y él ya ha pintado con anterioridad en su casa, en su pueblo, pinta a su hermana frente al balcón, pinta marinas, pinta cosas y cosas todavía no surrealistas, por decirlo de alguna forma. Empieza con el surrealismo, con el cine, que me parece que hace varias películas. Lo que pasa es que esta es la más famosa y otra... La edad de la no sé qué, que también es bastante famosa y estuvo prohibida en Francia, yo que sé, 40 o 50 años. Bueno, nada, que reemplacen el argumento y la narrativa convencionales por secuencia onírica, algunas basadas en escenas soñadas por ambos, por Buñuel y por él. Él era súper traidor con su amigo, cuando le pidieron ayuda fue traidor y era muy interesado en el dinero. Y además él dice que se va a Estados Unidos porque allí se puede hacer bastante dinero rápido. Bueno, las manos devoradas por hormigas que vuelve a reiterar en su obra. Que es la que quiero hablar hoy, que es la persistencia de la memoria, donde la habréis visto que hay unos relojes que se están como diluyendo. Cada reloj marca una hora distinta. Hay como una rama de olivo, como un olivo que emerge, pero en vez de emerger de la tierra, emerge como de una mesa y es una rama de olivo. Está todo lleno de una iconografía y un simbolismo que realmente es difícil de interpretar cuando se le pregunta a él si está hablando de la teoría de la relatividad, porque mira, Dalí no tenía un pelo de tonto, era más culto de lo que aparentaba y él vendía una imagen, era un performer cuando no había performer. Él sabía venderse estupendamente disfrazándose de buzo para dar una conferencia o metiendo un pie cuando estaba dando una conferencia en un caso de leche, cosas así, pero esto es pura apariencia. Después era un lector alucinante y estaba
totalmente al día de los temas científicos de la época, en fin, era bastante minucioso. Y después, artísticamente, era un grandísimo, mejor que pintor, era un grandísimo dibujante, pero también era un pintor con buena técnica y bastante exquisito, que todas estas alucinaciones sabía plasmarlas en los lienzos con bastante minuciosidad, como he dicho antes, lo cual entra en colisión con el frotage, no sé qué, no sé cuál. Bueno, sí, vale, a media. De hecho, él deja de ser surrealista en un momento dado, a partir de las bombas atómicas. Él evoluciona, como la mayoría de que son buenos, acaban evolucionando. Bueno, que Dalí utiliza el método, ya sabéis, paranoico crítico, y para liberar imágenes de su infancia, de su subconsciente. Ya sabéis que él era segundo niño porque el primero se le murió corriendo, se llamaba también Salvador, y él algunas veces decía que él era su hermano, que él le había robado la identidad al muerto, bueno, unas cosas, y también que le manda esperma al padre en un sobre y le pone un sello, bueno, unas cosas que para qué es. Pero yo creo que también él cultiva esa imagen de trastornado, porque después no tenía un pelo de tonto y era súper minucioso. Bueno, cultiva alucinaciones autoinducidas, por decirlo de alguna manera, que fusiona con los sueños, la fantasía, la realidad, y tiene unos resultados estupendos. La persistencia de la memoria, en la persistencia de la memoria los tres relojes marcan tiempos distintos. A él se le ha preguntado si eso tenía que ver con la teoría de la relatividad, que yo creo que sí, donde el concepto espacio-temporal es totalmente relativo. Y él dice que no, que es que un día estaba cenando y pasó un rato y entonces se disolvieron, hacía mucho calor, y se disolvieron los quesos brie. No. Yo creo estos relojes de bolsillo que uno se lo están comiendo las hormigas, lo habré visto muchas veces, son unos relojes como que se disuelven y se caen, ¿no? Estos relojes tienen quieren significar otra cosa. Lo que pasa es que él es grave pintando y él se quiere vender leve, y esa es parte de su gracia, ¿eh? El olivo seco con la única rama que emerge este cuadro, mirar, este cuadro es pequeñito, muy pequeñito, de centímetros, muy pequeñito, pero muy famoso. Lo expone en Estados Unidos, se lo compra un particular, y entonces este particular lo dona al MoMA, y hoy ¿cómo se llama? La colección del MoMA, que nunca se modifica, y es de las piezas más famosas que tiene el MoMA, que está también la señorita de Aviñó, etcétera. Entonces, bueno, es maravilloso. La esfera de los relojes, uno con hormigas, otras deshaciendo, es uno con símbolos de la muerte, de la decadencia, del paso del tiempo, etcétera. Que es una obra simplemente difícil de interpretar, y él dice que realmente, cuando le preguntan, se inventa cosas, que realmente dice que lo que quiere estandarizar es la furia imperialista de la precisión, a fin de sistematizar la confusión y yo qué sé, y de ayudar a desacreditar el mundo de la realidad. Nah, el mundo de la realidad era el mundo de los dólares, que él era una fiera sacando, pero bueno, además era un buen artista, todo hay que decirlo. Pese a las pequeñas dimensiones, es una de sus obras más famosas y más emblemáticas, como he dicho, que se expone por primera vez en Nueva York en 1932, la Julian Levy Gallery, es que son todos judíos en Nueva York, en los temas de arte, Julian Levy Gallery. Y entonces lo compra enseguida un particular que lo dona al MoMA, como he dicho, y que bueno, que es de la obra permanente del Dona, hoy del MoMA, que es de las obras estelares que tienen allí dentro. Bueno, y Dalí vuelve en 1952, vuelve a trabajar sobre el mismo tema de lo que he dicho, de la desintegración, de la persistencia de la memoria, pero ya lo aborda de otra manera, porque en 1952 ya ha sido Hiroshima, Nagasaki, y ya tiene, en estos 23 años, él ha cambiado muchísimo. Además lo dice, que a raíz de la detonación de las bombas atómicas, de hecho hace cuadros sobre las bombas atómicas, le deja totalmente impactado en la cantidad de muertes de gente y tal, y bueno, la ciencia cómo es capaz de hacer cosas tremendas, y bueno, la física nuclear, y entonces empieza a verlo todo partículas, átomos, materia, y entonces sus cuadros son todos átomos, materia, o sea, las personas, en vez de ser una figura, una cara, son todos como átomos sueltos.
sueltos y comienza a pintar objetos como que se desintegra. Y además lo dice que es una nueva cosmovisión donde, yo qué sé, de bloques rectangulares donde los rinocerontes están volando y, bueno, donde están volando y evocan estructuras atómicas y subyace la obra original, pero es una cosa totalmente distinta. Los relojes ya no se derriten, sino que flotan en el espacio y las preocupaciones de las dos pinturas de las Dalí entre los 23 años, pues él dice una frase que os la voy a decir para terminar, que dice: durante el periodo surrealista he deseado crear la iconografía del mundo interior, del mundo de lo maravilloso de mi padre Freud, y lo he logrado. En la actualidad, el mundo exterior es la física, ha trascendido a la psicología. Mi padre soy el doctor Heisenberg, que es pionero de la mecánica cuántica. Bueno, that's all. Hasta mañana.